Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro programa de misterio, de espiritualidad. Este programa donde, cada semana nos reunimos para hablar de estos temas que tanto nos gustan y que tan poquitos se atreven a tocar, ¿eh? Nosotros somos valientes y estamos aquí para hablar de todo ello. Y ya no desde la duda, sino desde la confirmación de que todo esto existe. Como siempre estamos aquí cada miércoles a las 7 de la tarde. Nos puedes escuchar en misteriofm.com, ya lo sabes, o también nos puedes escuchar a la hora que quieras, desde donde quieras, en tu plataforma podcasting favorita. Spotify, iVoox, Podimo, Apple Podcasts. Donde tú quieras puedes escucharnos. Y antes de empezar el programa de esta noche, por supuesto, daros las gracias por estar ahí, porque la verdad es impresionante el cariño que estamos recibiendo. Muchísimas gracias por todo lo que nos ayudáis compartiendo el programa, comentándolo. Esto hace que la familia de Canal de Misterio cada vez sea más grande. Y que cada vez quieran más personas unirse a esta familia en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, Canal del Misterio Programa. Este es nuestro canal en YouTube. Y ahí la verdad es que es impresionante la cantidad de vosotros que estáis entrando a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya veis que estamos colgando mucho contenido, no solamente el programa. Allí también hay música espiritual, claro. Pero eso no quiere decir que sea música aburrida, ¿eh? También tenemos música para poder bailar y que habla también de espiritualidad, porque la espiritualidad es alegría, no es algo aburrido como muchos quieren que pensemos. No, para nada. La espiritualidad es algo divertido y algo con lo que se disfruta. Y como os decía, ahora en el canal de YouTube, del Canal del Misterio, pues tenéis música, tenéis meditaciones, tenéis música con decretos. Una maravilla y que además está recibiendo un feedback muy positivo de vuestra parte. Y eso nos hace felices. Así que dicho todo esto, no me enrollo más y comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.
Recupera tu poder en Canal del Misterio. Pues nos encontramos ya con Pilar Álvarez y ya dispuestos a, bueno, pues a ser conscientes de esa fuerza, de ese poder que todos llevamos dentro y que a veces se nos olvida, la verdad. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, pues para eso estás tú aquí, Pilar, para recordarnos que tenemos ese poder dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Lo que pasa es que cuando no nos acordamos hay que recordar y saber que lo tenemos y Correcto. hacerlo patente ahí. Uh-huh. Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar esta noche. Pues mira, esta noche vamos a hablar de la soledad. Y además, como es un tema bastante denso y tiene muchas connotaciones y muchas desviaciones, pues si no os importa, lo vamos a dividir en dos partes para que no sea excesivamente pesado e intentemos ver lo más posible y lo más amplio posible el tema. Qué bien. Vale, perfecto. Sí, porque es algo que, bueno, pues que yo sé que hay mucha gente de la que nos escucha que vive sola o incluso, peor todavía, que se siente sola. Sí, aunque esté con gente. Exactamente. Así que, bueno, pues vamos a descubrir realmente qué es la soledad, ¿no? Y cómo convivir con ella y un montón de cosas más sobre ella. Así que cuando quieras, Pilar. Vale, pues lo primero, ya sabemos que la soledad no es muy bien aceptada, por lo menos para la inmensa mayoría, ¿no? Y de hecho, además, esa soledad no aceptada puede traernos muchísimos problemas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es los diferentes tipos de soledad con los que nos podemos encontrar. Y lo que vamos a hacer es que, como es, ya te digo, muy denso, pues vamos a hacer pequeñitos resúmenes de las muchas posibilidades que nos podemos encontrar, ¿vale? Vale. Entonces, podemos encontrarnos pues con la soledad contextual. Es una soledad que no es extensible a cualquier ámbito de nuestra vida. Es decir, está limitada a un contexto puntual, concreto. Por poner un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender. Cuando tú, por ejemplo, estás en la facultad, en la clase, en tu trabajo, y no sientes afinidad con nadie, te puedes sentir muy solo, muy aislado. Pero en cambio sales de esa zona y entras en tu ámbito, digamos, familiar o de tus amigos más comunes y esa soledad no la sientes. Con lo cual, por eso lo decimos que es algo puntual y contextual, porque no es que nosotros sintamos la soledad, sino que en un determinado punto o con unas determinadas gentes sí sentimos ese aislamiento de soledad, pero el resto de nuestra vida no es así. Uh-huh. Más o menos, como tenemos poco tiempo y hay mucho, pues vamos a ir un poquito más deprisa de lo normal, ¿no? Vale. Entonces, es fácil de reconocer porque sabemos cuándo y dónde se produce y con quién se produce. Y hemos puesto el ejemplo que creo que se puede entender. Sí. Luego tenemos una soledad transitoria. Y esta es cuando aparece en situaciones concretas y suelen venir motivadas pues por rupturas de pareja, cambios de casa o de trabajo, o si cambiamos de país porque nos vamos a vivir por motivos de trabajo. Entonces, aunque inicialmente para la mayoría de estos cambios, salvo el de la ruptura de pareja, son voluntarios, cambio de trabajo o de país o eso, es porque además supuestamente es para mejorar, también se puede producir una sensación de desasosiego, a pesar de que sea voluntario. Obvio, la parte de ruptura, que ya sabemos las complicaciones que puede tener, claro, pero también hay que saber que hay que limitar un tiempo y que ese duelo de la ruptura hay que darle un tiempo, pero hasta ahí. Pero lo otro es algo voluntario, que supuestamente además es para mejora. Entonces, esa sensación de desasosiego que se tiene por los cambios, y además cambios a lo mejor fuertes, hay una cosa que es importante, que hay que tener cuidado cuando se producen esas sensaciones, porque si dejamos que se alargue mucho en el tiempo, entonces se puede cronificar. Y ahí entonces entraríamos
en otra fase Ujú. de soledad. Entonces, hay que darle ese tiempo de adaptación, de decir, bueno, vale, he cambiado de país, en este momento estoy solo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Sociabilizar, compartir con la gente del trabajo o reunirme, buscar una asociación, algo que nos vuelva a meter en ese entorno de sociabilidad para volver a nuestra rutina de no sentirnos solos. Claro, porque ¿Vale? puede llegar incluso a ser un hábito, la soledad. Es que dentro de las muchas fases de soledad que vamos a ver también parte de ella, aunque hoy no está dentro de Ajá. esta primera parte. Vale, vale, Pero- vale. No, te lo decía porque como dices lo de darnos el espacio para, pues eso, para habituarnos a la nueva circunstancia si estás en otro país, por ejemplo, y tal. Claro. Pero claro, no mucho tampoco, no mucho tiempo, porque entonces, No. como tú decías, se puede cronificar, entre comillas, Claro, ¿no? claro. Claro, entonces puede volverse un hábito. Entonces, la Puede soledad. volverse un hábito, pero no sano. Claro, o sea, claro. no voluntario. Claro. Ujú. ¿Vale? Sí, Y sí. ahora es cuando viene esa tercera fase de soledad, o ese tercer formato de soledad, que sería la crónica. Sería una tercera soledad, ¿no? Y viene muy acorde con la que estábamos diciendo antes, que aunque era transitoria y que, bueno, que era puntual, pero que teníamos que tener cuidado porque se podía cronificar, pues aquí tenemos la soledad crónica. Y es la que se perpetúa en el tiempo. Pues tenemos que tener cuidado con lo transitoria. Claro. Y en los diferentes ámbitos de nuestra vida. O sea que es un tipo de soledad que puede abarcar cualquier espectro de nuestra vida. Esta soledad se adueña de nosotros de tal forma que nos va metiendo en una incluso posible depresión, ¿no? Son personas que les cuesta relacionarse, y sienten, llegan a tener necesidad de aislarse de la sociedad, de vivir su soledad sola, pero no es una soledad que tú hayas decidido, sino que poco a poco te has ido metiendo de tal manera en ella que te vas aislando, pero no porque tú desees vivir así, sino porque te va llevando. No sé si me vas a entender. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Y es donde aquí, en esta cuestión concretamente, hay que tener mucho cuidado porque puede desembocar en situaciones un poco complicadas con el tema de depresiones, de ansiedades. Hay que tener un poco de cuidado. Es porque al estar cada vez más aislado, quererse relacionar menos, querer involucrarse menos socialmente, nos aislamos de todo nuestro entorno, no de una forma voluntaria, sino por miedos muchas veces, por inseguridades. Entonces es una de que hay que tener cuidado y hay que tenerla muy en cuenta. Y luego, pues, encontraríamos que sería la parte, cerraríamos esta primera parte, pues, con la soledad emocional. Ajá. Y la soledad emocional surge al proyectar en otros altas expectativas y esperanzas que muchas veces no recibimos. Pero no porque los demás se equivoquen, sino porque nosotros las proyectamos en ellos. Ajá. Esto se da muchas veces en personas mayores, dependientes de sus hijos, que esperan que sus hijos estén. Estoy poniendo un ejemplo, que no siempre a todas las personas mayores, pero hay muchas personas mayores que les pasa que sienten esa necesidad de que sus hijos estén pendientes de ellos y sus hijos tienen sus vidas. Claro. Entonces estoy sola porque mi hijo no viene a verme todos los fines de semana. Estoy sola porque no me llaman. Esta es una soledad emocional. Y suele pasar mucho en personas mayores. Pero vamos, esto no quiere decir que en personas jóvenes también. O sea, que esto es, claro, o sea, estamos proyectando en el otro lo que nosotros deseamos, pero no somos capaces de decir, no, o sea, yo tengo mi vida y tiro para adelante y no necesito estar, que si viene, bienvenido es, ¿no? Pero no tengo esa necesidad Claro, ese estado de soledad viene de una dependencia
emocional. Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, muchas veces está producido por los apegos que generamos hacia los demás. Ya sabemos que el apego no es un buen compañero de viaje en esta vida. Sí. Los apegos son muy complicados, nos pueden llevar a situaciones bastante complicadas y una de ellas es esta. O sea, que pueda producir esta soledad emocional, Sí. ¿no? Porque además no es elegida, te la impones tú mismo, pero bueno. Claro. Sí, Entonces produce una sensación de vacío, te sientes como relegada, de alguna manera estás, tu estado no es no estás presente en ti misma, en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, sino estás pensando en lo que tienes que recibir de los demás. Entonces, esto muchas veces lo que produce es mucha inseguridad, mucha falta de autoestima, viene provocado por mucha inseguridad, por mucha falta de autoestima, mucho miedo, me vuelvo a remitir a los mayores, a pensar que no son queridos. Hay un miedo ahí tremendo a que no es una soledad real. Yo, por ejemplo, he hablado con personas mayores sobre este tema e intentando ayudarlas. Entonces, cuando tú hablas con ellas, es que es la parte esta de soledad emocional con mayores es lo que más he tratado. Le dices, pero tú te sientes sola. Tú no estás a gusto en tu casa, ¿no? Sí, entonces, sí, pero es que mis hijos no me llaman todos los días, es que no tienen por qué llamarte todos los días. Y eso les cuesta mucho entender, porque tienen esa dependencia emocional de alguien para poder llevar su vida cotidiana, normal, fuera de esa sensación de soledad que tienen, porque no es una soledad real. Claro. Es una soledad, lo que decimos, ¿no? Está a expensas de que otro pues esté pendiente. Sí. Entonces, por eso los apegos aquí son importantes, porque esa sensación de apego de mis hijos o del trabajo, que me llamen. Por eso te decía que solamente yo, porque lo he visto más en personas mayores, pero esto es extensible a cualquier edad. Claro. O sea, incluso a los niños, ¿eh? Sí. Es muy fácil que un niño tenga esa necesidad de que su papá, su mamá esté pendiente, y su papá y su mamá tienen otros niños con los que compartir, porque son 2, 3 hermanos y tienen un trabajo y tienen cosas que hacer en casa. Entonces requiere él toda esa atención y puede sentirse pues en esa frustración, es que yo estoy solito. O sea, por eso digo que yo me he referido a los mayores porque es lo que más he tratado, pero que es extensible a cualquier edad. Claro. O sea, es muy largo. O sea, hay muchas cosas donde hay que tener cuidado en cualquiera de las fases que puedas uno estar sintiéndose solo, porque habrá algunas de las que podamos evadirnos con más facilidad, sentirnos más cómodos, pero en otras nos puede llevar a sentirnos una sensación de frustración, de desesperación, de desesperanza, y llevarnos a situaciones pues de, no sé, sentirnos mal o depresivos, y entonces ahí es donde hay que tener cuidado y buscar, si vemos que nos supera, ayuda para poder salir de la situación, evidentemente. Efectivamente. Y no pasaría nada, porque todos en algún momento necesitamos ese tipo de ayuda. Claro, sí. O sea, es que no hay que pensar que esto es algo malo. Yo que va, todo el contrario. Yo creo que el poder encontrar a una persona con la que puedes hablar, con la que puedes expresarte, con la que te pueda echar una mano y ayudar, yo creo que es muy importante, muy necesario para darte cuenta de veces cosas que las sabes pero no las quieres ver, o no las desconoces, y te pueden ayudar y a ver las posibilidades y tal. O sea, yo creo que es muy positivo el encontrar una persona con la que tú puedas comunicarte y te pueda ayudar. Y no pasa nada. Sí. Absolutamente.
alguien, todavía mucho mejor, claro, si es un profesional, y además, bueno, pues que muchas veces es muy necesario que alguien te haga ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Porque cuando estamos dentro Claro. del asunto, del problema, muchas veces nos falta eso, perspectiva, para verlo Exacto. todo, ¿no? Solamente vemos Exacto. un campo muy reducido de lo que es el asunto. Entonces hace Eso falta es. que alguien nos saque un poquito de ahí, ¿eh? de ese nidito, ¿eh? Y nos Eso haga es, ver eso es. todo lo que hay alrededor, que es mucho más amplio que la vista que normalmente solemos tener, que es pues lo que tenemos enfrente y ya está, ¿eh? Eso es. Y muchas veces nos metemos en una vorágine que es porque nos ofuscamos en algo y no queremos ver a lo mejor la cosa es muy fácil de Sí, solucionar, sí, pero sí. la ofuscación y Ujú. el decir no, 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 nos impide ver más adelante y el Claro. camino a lo mejor es súper cortito, es das 2 pasitos y ya Ujú, has salido. ujú. Pero esa ahí que nos impide que el no, 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 nos paraliza Sí, muchísimo. sí, ya lo creo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Pilar. Sí, Ha sido súper interesante. Ya estamos deseando que vengas con la segunda parte, porque, bueno, que quieras que no, yo creo que todos en esta vida en algún momento pasamos por algún momento así, ¿no? De soledad, por supuesto. bueno, de todos los tipos de soledad que hay y que estamos aprendiendo contigo. Yo creo que alguno de ellos siempre hemos tocado, alguno de nosotros, en algún Siempre, momento de nuestras vidas. totalmente de acuerdo. Ujú. O sea, pero generalmente cualquiera de los temas que hemos tocado a lo largo de este tiempo, en mayor o menor medida, Sí, todos hemos pasado por cualquiera de esos estados. sí, 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 sí. Que hayas tenido herramientas para salir o que no te haya afectado tanto y tal, Ujú. pero yo creo que más o menos somos humanos y pasamos por todos esos tipos de estados, o sea, Ujú. y de alguna forma, las que hemos visto hoy, las que veremos en el próximo programa, con alguna nos vamos a sentir reflejados en algún Seguro, momento de nuestra vida. seguro, sí, sí, sí. Por eso es tan útil el que estés aquí en el programa y que, bueno, pues que aprendamos contigo todo esto, Pilar. Y ahora, antes de marcharte, tu frase y tus vías de contacto. Pues la frase hoy, hablando de la soledad, dice, la soledad es un eco de nuestras almas, buscando conexión en un mundo ruidoso. Tremenda, ¿eh? Muy bonita, me gusta Ujú. mucho. Sí, sí. ¿Y tus vías de contacto? Mis vías de contacto son pilaralvarezterapias@gmail.com, en el teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ave.92. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación con frases de Carl Jung. Bienvenido a tu templo interior. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, por azar o coincidencia. Estamos sincronizados. Encuentra un espacio tranquilo en el que haya plantas o naturaleza si es posible, y donde puedas hacer esta meditación sin distracciones. Tumbada o sentada, inhala por la nariz hasta sentir tus pulmones bien llenos de aire y exhala por la boca soltando y aflojando tus músculos, tu cuerpo, tus pensamientos.
Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Cierra los ojos. Relájate, pero no te duermas. Ahora, inhala y exhala por la nariz tranquilamente. Despacio, disfrutando de cada respiración. Y déjate sentir la siguiente frase. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Aquello a lo que te resistes, persiste. Piensa en si hay algo a lo que te resistes, niegas o no quieres ver. Míralo sin juicio, solo obsérvalo y medita esta frase. Aquello a lo que te resistes, persiste. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Inhala profundamente llenando bien tus pulmones. Aguanta la respiración unos segundos largos. Exhala profundamente, aclarando tu mente, y medita esta frase. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cualquier cosa que nos moleste en otras personas puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. No le des muchas vueltas a esta reflexión. Solo escúchala otra vez y deja que te llegue una imagen de algo, de una persona, un hecho, de un recuerdo, lo que sea, y no lo juzgues, obsérvalo. Cualquier cosa que nos moleste en otras personas puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Tu destino reside donde está tu miedo. Afloja tu cuerpo con cada exhalación. Suelta tu musculatura. Observa dónde hay tensión. ¿Qué partes permanecen tensas? Pregúntate, ¿qué emoción hay ahí? Tu destino reside donde está tu miedo. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. Repite mentalmente esta poderosa afirmación durante los próximos segundos. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser.
Inhala profundamente por la nariz y exhala soltando un buen suspiro. Afloja tu cuerpo, relaja tu mente y deja que todas las frases que has escuchado hagan su trabajo en ti. Durante el próximo minuto, descansa. Escucha la melodía. Respira tranquilamente. Date el placer de no hacer nada durante un precioso minuto. Gracias por quedarte hasta el final de esta meditación. Despacio, desperézate mientras vas abriendo los ojos. No tengas prisa en levantarte y volver a tu vida. Si te han gustado las frases de Carl Jung, te animo a que investigues. Su legado y su aportación al mundo es única. Y por favor, no dudes en compartir esta meditación. Nos hará muy felices que lo hagas. Namaste. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolyra.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotech Latino. Hola, muy buenas noches, Nuria. Un abrazo grande para ti y para todos los que nos acompañan esta noche, por supuesto. Estoy feliz de estar aquí y compartir el fascinante mundo de la astronomía y para develar los secretos de ese universo que está allá afuera esperando a que lo descubramos. Vamos a avanzar en el tiempo esta noche. Vamos a comenzar en el mes de marzo, que viene especialmente cargado para quienes miramos el cielo con algo pues mucho más que curiosidad, ¿no? Y es que el 3 de marzo de 2026 tendrá lugar un eclipse lunar total que teñirá la luna de rojo intenso. Como todos sabemos, este fenómeno se produce cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Esta configuración solo puede darse en fase de luna llena. Lo interesante, Nuria, es que la luna no desaparece, sino que no se vuelve negra, sino rojiza. La explicación a esto es física atmosférica pura. La atmósfera terrestre dispersa las longitudes de onda más cortas, que son las azules y las verdes, y deja pasar con mayor eficacia las longitudes de onda que son más largas, o sea, las de color rojo. Esa luz filtrada es la que alcanza la superficie lunar. Es, pues en términos visuales, como si todos los amaneceres y los atardeceres del planeta se proyectaran simultáneamente sobre la luna. A diferencia de un eclipse solar,
no hace falta ningún tipo especial de equipo para poder observarlo. Basta pues con tener una visibilidad directa de lo que es la luna, estar en una posición pues en el planeta que se pueda observar esa noche. Y si se quiere mejorar la experiencia, por supuesto, conviene buscar un entorno oscuro, lejos de la contaminación lumínica, muy importante, y unos prismáticos o un telescopio pequeño que permitan apreciar con mayor detalle pues la textura del disco lunar durante la fase de totalidad. Con eso ya tendremos pues una experiencia con un eclipse pues fascinante e inolvidable. Bien. La totalidad será visible al anochecer del este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y en las primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de Sudamérica. Será parcial en Asia Central y gran parte de Sudamérica y no será visible ni en África ni en Europa, lamentablemente. El eclipse comienza con la entrada de la penumbra, que es el oscurecimiento sutil. Después llega la fase parcial, cuando parece que una de esas galletas que la muerden, ¿no?, en el disco lunar. Y finalmente, pues la totalidad. La luna completamente dentro de la umbra terrestre, adquiriendo ese tono cobrizo característico de este tipo de eventos. Durante esos minutos, al disminuir el brillo lunar, las constelaciones se perciben con mayor claridad, o sea que será buen momento para observar. En ese instante la luna estará en la constelación de Leo, el día 3 de marzo, y apenas unos días después, el día 8, podremos observar una conjunción aparente entre Venus y Saturno, que desde nuestra perspectiva pues se verán muy próximos en el cielo, ¿no? A ver, un segundo. Es decir, marzo nos ofrece, Nuria, un espectáculo celeste extraordinario, pero mientras celebramos esa dimensión estética en el cielo, la investigación científica está revelando algo un poco menos poético, pero muy importante. La luna, nuestro cuerpo, nuestro satélite no es completamente inerte. Y de hecho se confirma que se está contrayendo, así como lo oyen. Diversos estudios han identificado más de 1000 grietas desconocidas en la superficie. Desde hace años pues sabemos que el interior de la luna, se enfría progresivamente y al enfriarse el núcleo, el volumen total pues disminuye ligeramente, ¿no? En un cuerpo rocoso rígido como la luna, esa contracción genera tensiones que pues se traducen en fracturas, que es lo que hemos observado a través del telescopio. El resultado son estructuras como los llamados escarpes lobulados en las tierras altas lunares, que son formados cuando la corteza se comprime y el material es empujado hacia arriba a lo largo de las fallas. También, fíjate, se han detectado pequeñas crestas en las regiones de María. Estas regiones pues son esas típicas llanuras oscuras que también son conocidas como SMR. Estas formaciones no son anecdóticas, no son casuales. Los SMR existen desde hace unos 124 millones de años y esos escarpes lobulados desde hace unos 105 millones de años. Bien, pues en escala geológica es actividad relativamente reciente y lo más relevante es que el proceso continúa, o sea que eso está en constante cambio. No hablamos de un colapso inminente, pues ni de que tenga algún impacto directo sobre la Tierra en nuestra generación. Es algo que va a seguir sucediendo y pues consecuencias no miraremos de momento de forma inmediata. La contracción pues es lenta y es gradual, pero sí tiene implicaciones para la exploración humana futura, por supuesto. Con el programa Artemis en marcha y la previsión de misiones tripuladas en los próximos años, comprender la tectónica lunar y la actividad sísmica es crucial. La luna experimenta terremotos lunares. Si se proyectan infraestructuras permanentes o asentamientos a largo plazo, la distribución de estas grietas y la dinámica interna de nuestra luna pues se convierte en un factor de ingeniería crítico, ¿no? O sea que hay que tomarlo en cuenta. Así que mientras el eclipse nos muestra la cara más bella de la mecánica celeste, la geología lunar nos recuerda que incluso los cuerpos que parecen inmutables también evolucionan, Nuria. Y bueno, si ampliamos un poco más el foco, la atención se desplaza del entorno lunar al espacio cercano, pues a la Tierra, porque la NASA ha advertido de algo que inquieta especialmente a la comunidad científica. Existen, Nuria, aproximadamente 15,000 asteroides de más de 140 metros de diámetro que aún no han sido identificados ni catalogados.
Esta categoría es particularmente problemática y ahora te explico por qué. Los objetos gigantes, como el que causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, son relativamente fáciles de detectar. O sea, evidentemente, por lógica, por su tamaño, ¿no? Y están bien monitorizados, o sea que esos los tenemos ya en la mira. Los pequeños fragmentos suelen desintegrarse en la atmósfera y pues no producen daños que sean significativos o que tengamos que preocuparnos. Pero los que tienen unos 140 metros representan un punto crítico. Son lo bastante grandes como para destruir una ciudad o provocar daños regionales catastróficos y lo bastante pequeños como para eludir los sistemas actuales de detección con cierta facilidad. De los aproximadamente 25.000 objetos estimados en esa franja de tamaño, solo se ha localizado alrededor del 40%, es decir, miles permanecen sin rastrear. Y aunque en 2022 la misión DART demostró que es posible alterar la trayectoria de un asteroide mediante el impacto controlado de una nave, ese experimento no constituye todavía un sistema de defensa operativa listo para desplegar en caso de emergencia. O sea que estamos, por decirlo así, indefensos ante un evento como este. Si mañana se detectara un objeto en curso de colisión con un escaso margen temporal, que es lo que suele suceder, no existe un mecanismo activo preparado para responder de inmediato. Estamos con las manos atadas. Esa es la preocupación real que ha expresado los responsables de la defensa planetaria. No tanto lo que conocemos, sino lo que aún sabemos que está ahí y que no podemos detectar a tiempo. Para reducir esa vulnerabilidad, Nuria, se lanzará la misión NEOS, que son las siglas en inglés de Near Earth Object Observer, que significa observador de objetos cercanos a la Tierra. Este es un telescopio espacial que empleará firmas térmicas para detectar tanto asteroides brillantes como los oscuros. Estos últimos porque son especialmente difíciles de observar con métodos ópticos tradicionales. El objetivo de catalogar más del 90% de los objetos cercanos a la Tierra mayores de 140 metros pues será el objetivo principal de esta misión durante la próxima década. En fin, Nuria, todo lo que hemos comentado hoy, el eclipse de marzo, la contracción lunar, los asteroides no detectados, apunta todo hacia una misma idea. El espacio no es un escenario estático, es un entorno dinámico, con procesos físicos en curso y con riesgos cuantificables de los cuales tenemos que estar enterados. Y la diferencia entre el asombro y la amenaza pues depende en gran medida de nuestra capacidad de observación, de cuán informados estemos, de la anticipación y de la inversión científica sostenida. Y con esto pues ponemos punto final a nuestro encuentro de hoy, Nuria. En el próximo programa pues evidentemente seguiremos desvelando los secretos del espacio, sus maravillas y todos los misterios que aún nos quedan por descubrir. Como siempre, les insto a no dejar de mirar al cielo con curiosidad y sobre todo con asombro. Muchas gracias por ser parte de este viaje cósmico y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Buenas noches, Cristina Molina. Buenas noches, Nuria. Qué bien, ¿Qué qué tal? bien. Pues aquí ya, mira, preparadita. Bueno, yo y todos los que están al otro lado del micrófono. Estamos ya preparaditos para ver cuáles son las noticias que nos traéis esta noche. Pues nada, abrocharos los cinturones que empezamos el viaje, que hoy os traigo además muchos animalitos, que sé que os gustan mucho. Venga, venga. Pues venga, vamos a empezar con mi animal favorito, que si no lo sabéis todavía, a día de hoy, son los monos, ¿vale? Bueno, pues resulta que un estudio, Nuria, publicado en la revista Science, ha comentado que los simios no solo tienen imaginación, sino es que además saben jugar a fingir. Wow. Que esto además es una habilidad que hasta ahora se creía exclusiva
de los seres humanos. Bueno, es una capacidad que probablemente, dicen los científicos, surgió de los ancestros comunes entre los humanos y los simios. Bueno, pues a los 2 años de edad sabéis que los humanos empezamos a tener un juego simbólico. ¿Quién no ha cogido una muñeca, ha simulado que le está dando el biberón o está en una merienda? Bueno, pues nosotros ya empezamos a los 2 años. Bueno, pues gracias a esta habilidad, los niños pueden fingir pues eso, a tener pues amigos imaginarios y a diseñar todo este juego imaginario. Bueno, pues resulta que de este equipo de científicos empezaron a diseñar unos experimentos que tenían como base, fijaros, una supuesta merienda con vasos, con jarras, con platos vacíos. ¿Y quién fue el protagonista de este experimento? Pues un bonobo de 43 años. Ajá. Durante el experimento, este simio se pudo ver cómo fingía comerse unas uvas de un plato, beber de una taza que se suponía que tenía té. Estos hallazgos empezaron a inspirar para seguir estudiando si otros animales pues tienen también juego simbólico o si pueden rastrear objetos imaginarios, ¿no? Y también lo que se está planteando, Nuria, es si los monos tienen capacidad para poder pensar en el futuro. Entonces, bueno, la imaginación es verdad que es una de las cosas que se nos otorga a los humanos, pero si compartimos esto con los simios, lo que los científicos dicen es que deberíamos empezarnos a cuestionar si los animales realmente viven vidas robóticas limitantes solo en el presente o son capaces también de pensar en el futuro. Así que bueno, vamos a esperarnos a ver qué dicen. Bueno. Qué interesante. La verdad es que, bueno, como siempre, tenemos que aprender tanto todavía del reino vegetal, del reino animal. Es que es impresionante la naturaleza. Impresionante, sí. Siempre nos sorprende con algo. Así es. Para sorpresa, ver esto que os voy a contar ahora. A ver. ¿Tú te imaginas, Nuria, parar en una gasolinera, echar gasolina, pero que sea de CO2? ¿Qué te parece? Es raro, ¿verdad? Pues mira, pues te lo sí, explico. Mucho. ¿Quién ha empezado a desarrollar este sistema experimental? Pues China, como ¿Cómo siempre. no? ¿Cómo no? Bueno, pues China ha sido capaz de convertir el dióxido de carbono y agua en un compuesto base de la gasolina sintética mediante únicamente, Nuria, el uso de luz solar. Solamente. Wow. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues avanzar en la producción de combustibles solares que sean compatibles pues, con una infraestructura energética actual y sobre todo, y lo más importante, orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues este trabajo se ha apoyado en la capacidad de las plantas para transformar el CO2, agua y energía solar en energía química. Y viendo cómo las plantas lo hacen, estos científicos chinos se han animado a replicarlo. Bueno, pues durante las pruebas el sistema permitió transformar ese dióxido de carbono en monóxido de carbono. ¿Para qué? Pues esto ahora mismo está abriendo la puerta a una gasolina producida simplemente a partir del CO2. Aunque es verdad que la tecnología se encuentra en fase experimental, el estudio pues apunta a una estrategia adaptable para conectar energías renovables con procesos industriales. Qué bueno. Así que bastante interesante. Qué bueno, lo que no inventen los chinos. Bueno. Mira, el otro día vi una noticia, solamente leí el titular porque estaba haciendo otra cosa, pero bueno, ya el titular me sorprendió muchísimo. Y mira, puede ser una de las noticias que nos traigas dentro de poco al programa, Cris, porque a ver, dime. Bueno, resulta que ponía en el titular, dice, donde la gran mayoría del planeta está intentando sobrellevar y enfriar los servidores informáticos, de empresas de estas que son una planta increíblemente grande, llena de servidores donde tienen un montón de información y están calentándose la cabeza para poder enfriarlos y que no acumulen mucha energía y mucho calor, porque eso lo destruye todo. Los chinos lo que han inventado, lo que han hecho es coger esos servidores y meterlos en el océano. Anda. Para que conserven la temperatura. Bueno, impresionante. Increíble. Mira, increíble, me lo apunto para hacerle seguimiento. Es espectacular.
Sí, sí. O sea, Me madre quedé mía. alucinada. Y es que lo que os digo es que, vamos a ver, es que lo que no se les ocurra a los chinos no se le ocurre a nadie. A nadie, a nadie. Es impresionante, están avanzadísimos, la verdad. Sí, Están sí, sí. 20 pasos por delante de todo el mundo, la verdad. La verdad es que sí, 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 sí. Es impresionante. Pues, Nuria, no nos vamos a mover de China, ¿vale? Ujú. Pero el equipo de científicos va a cambiar, porque ahora os voy a hablar de unos científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia ¿Sí? y socios internacionales, que efectivamente ha descubierto en China la piel fosilizada de un iguanodonte. Ah, ¿Sabe lo que es un iguanodonte? pues, Bueno, pues resulta que es un dinosaurio herbívoro. ajá. Nuria. Sí, será una especie de dinosaurio con forma de iguana, ¿no? Pero a lo grande, algo así. Pues no. Ah, ¿no? El nombre confunde un poco. Es como un pájaro, ¿vale? Anda. Lo podéis buscar, pero su cuerpecito es como si fuese un cuerpo espín, ¿vale? Tiene como espinas. Entonces, bueno, aunque es herbívoro, es verdad que ese cuerpo espinoso que tiene, lo que los científicos creen es que servía como una función disuasoria para, bueno, pues para las posibles amenazas, ¿no? Ujú. Bueno, es un gran descubrimiento porque hasta ahora no existían pruebas de la presencia de espinas en los dinosaurios, hasta lo que sabemos hasta ahora. Sí que es verdad que queda por determinar si estas espinas también estaban presentes en los adultos, porque el ejemplar que se ha encontrado es un ejemplar joven. Entonces, bueno, está todavía por ver. Sí. Pero, bueno, pues es un descubrimiento que los científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia no se lo esperaban en ningún momento, por lo que he comentado, ¿no? Porque es la primera especie conocida en presentar espinas en su cuerpo. Entonces, bueno, impresionante. Vaya. Yo os animo a que lo busquéis porque es muy curioso. Sí, es sí. un animal muy curioso, Qué fuerte. la verdad. Qué fuerte. Sí, muy parecido al puercoespín. Ujú. Bueno, Nuria, pues vamos a terminar la sección de hoy, de esta semana, y te voy a lanzar una pregunta. ¿Sabes lo que es un casuario? ¿No? No, vale. Bueno, pues para quien no lo conozca, es una mezcla entre un velociraptor, un emú y un pavo gigante. Madre ¿Vale? mía, O sea, vaya mezcla. bueno, pues la pregunta que se está haciendo ahora la comunidad científica es si este ave es realmente la más peligrosa del mundo. Pues mide, Nuria, 1,60 m. ¿Tú te imaginas ir paseando y encontrarte un ave de 1,60 m? Impresionante. Madre mía. Bueno, tiene una velocidad de hasta 50 km/h y pega saltos de hasta 2 metros sobre el suelo. Es la tercera ave más grande del mundo y pesa, atención, 79 kilos. ¿Cómo Guau. te quedas? Guau. Bueno, pues su potente patada es capaz de romper huesos, dañar órganos e incluso ser letal. Madre mía. ¿Por qué ha saltado esta noticia ahora mismo y esa actualidad? Bueno, porque recientemente se ha producido una muerte a causa de este casuario. Entonces es cuando se empieza un poco a la comunidad científica a plantearse esta pregunta. Esta criatura tiene el título del ave más peligrosa del mundo en el libro Guinness de los récords mundiales. Madre mía. Así que bueno, sí que es verdad que los casuarios, pues como la mayoría de las aves modernas, son descendientes directos de los dinosaurios. Bueno, llevan como una especie de casco en la cabecita, que es una de sus características más parecidas a los dinosaurios. Y bueno, pues lo que sí que el estudio reveló, para que la gente se quede un poco tranquila, es que las aves al final atacan mientras defienden el alimento, los polluelos, Claro. los huevos o al verse acorraladas. Entonces, lo que quiere la comunidad científica es quitarle esta fama de del ave más peligrosa a esta especie, pero tener mucho cuidado porque efectivamente ya son varias las muertes producidas por este ave. Pero bueno, pues nada, os lo traigo para que lo conozcáis, os animo a que lo busquéis porque es como un pavo gigante, es muy bonito, pero bueno, también hay que recordar que son vitales para los ecosistemas de la selva tropical, así que se consideran una especie clave, hay que respetarla y mimarla un poquito, Nuria. Y como siempre digo, pues la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, y nosotros la verdad es que disfrutamos de estas noticias
que nos traes, porque, bueno, pues cada vez que te vas, Cristina, nosotros nos encontramos pues mucho más sabios, porque nos enseñas un montón de cosas, hija. Bueno, me alegro un montón, para eso hago la sección. Así que nada, si como Nuria queréis facilitarme noticias curiosas que leáis, pues nada, pues me los hacéis llegar y yo encantada las busco y las presento en la sección y en el programa. Y Nuria, voy a seguirle el rastro a esa noticia que has comentado. Me parece súper curiosa. Perfecto. Pues danos tus vías de contacto para aquellos que te quieran enviar alguna noticia o lo que sea, pues que puedan hacerlo. Venga, pues me pueden encontrar en Instagram como Cristina Molina Garrido y en X como Pluma en la Sombra. Muy bien, compañera. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Rescate Animal en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en la buena compañía de Cristina Cuesta. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria, y yo encantadísima de estar con vosotros. Y nosotros también, compañera, porque aparte de que tú eres un sol y tienes una energía buenísima, y eso gracias. se contagia a través de las ondas y de cualquier forma. Y mil gracias. pues aparte de esto es que nos traes siempre unas historias conmovedoras, pero además felices, con final feliz. Sí, que sabemos que también existen las otras, lamentablemente, y ojalá no existieran, pero bueno, nosotros vamos a hacer lo posible para aquí contar las historias felices, para que la gente sea consciente de que puede cambiar la vida de un animal y que puede hacer, bueno, pues todo para él, que es eso, darle una nueva vida, una nueva familia y que esté rodeado de amor, que es lo que se merecen estos bellos animales. Claro que sí, claro que sí. Las historias malas ya nos las quedamos nosotros, pues nosotros vamos a comunicar las buenas, que dar esperanza siempre. Bueno, pues cuéntanos cuál es la que nos traes esta noche. A ver, esta noche os traigo la historia de Boris. Boris es un perro, es un perro grande. Este perro apareció en una zona rural de aquí de Torrent y bueno, pasaron unos viandantes y tal, iban paseando por el campo y vieron un perro ahí echado en el suelo. Intentaron levantarlo, pero no podían. Entonces, bueno, dijeron al cabo de unos minutos que es que parece ser que tenía la pata atrapada en un lazo, una de sus patas traseras, uno de estos lazos ilegales que se ponen. Bueno, pone la gente inconsciente, evidentemente, y nada, entonces nos tocó avisar a un veterinario para que se personara en el lugar y bueno, para también estudiar un poco la situación e intentar liberarlo, claro. Allí se personó policía local y se personó un veterinario de confianza nuestro y bueno, a base de estar un rato ahí consiguieron liberarlo. Y bueno, y lo trasladamos inmediatamente a la clínica veterinaria y bueno, el estado de la pata era lamentable, estaba prácticamente necrosada porque se ve que llevaba ahí varios días. Entonces, nada, en principio se intentó, pues eso, limpiar el tejido muerto y tal, y que, pues eso, que intentar regenerar esa piel y ese tejido que estaban en tan mal estado. Se intentó con miel de manuka porque es muy regeneradora, es también antibiótica natural y tal, pero nada, al final no hubo manera y la patita se le tuvo que amputar. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, los animales lo bueno que tienen es que no son conscientes de este tipo de cosas, simplemente ellos tiran son muy valientes, sí, ellos dicen, bueno, una pata menos, pues yo con 3 patitas voy a ir y voy a continuar mi vida, y ellos se olvidan rápidamente, ¿no? Cuando encuentran algo mejor, después se olvidan rápidamente esas experiencias. Bueno, lo vimos un poquito con Boris porque al ser un perro grande, típico mestizo, un perro de unos 7-8 años, pues la verdad es que lo veíamos bastante difícil. La gente normalmente busca perrito pequeño, perrito así mono y tal,
Pero bueno, lo difundimos, explicamos el problema de Boris, que tenía carencia de una de sus patitas traseras. Y bueno, y es que fue una cosa muy, muy rápida, porque una familia de Cantabria nos escribió y nos dijo que querían a Boris, y conforme era, que les encantaba, que les había enamorado esa mirada. Y nosotros pues felices de la vida. Qué evidentemente bien. Hicimos cuestionario, tuvimos Sí. entrevista telefónica, luego ellos vinieron, se trasladaron desde Cantabria hasta aquí, hasta Torrent. Fue un encuentro así pues muy emotivo, porque la verdad es que llevábamos tiempo hablando, es gente extraordinaria. Y bueno, y ahora Boris pues está allá arriba en el norte, Qué ese bien. lugar tan maravilloso. Sí. Y está muy bien. Qué Y bueno, maravilla. están muy contentos con él, y él muy feliz, y nosotros, por supuesto, igualmente felices. Ujú. ¿Cómo tiene que nutrirte todos estos finales felices que consigues, verdad? La verdad es que sí, porque son tantos los... A ver, nosotros siempre decimos, no nos agota tanto el sufrimiento animal, que también, sino la pelea, la lucha que llevamos siempre con la parte mala del ser humano, ¿no? Sí, Es ese sí. alma oscura del ser humano, Sí. que decimos, ¿cómo es posible, no? Ujú. Entonces, cuando encontramos así que hay como un yin y el yang, ¿no? La parte Sí. mala de encontrar a Boris con la patita atrapada en un lazo o en un cepo, y luego ver esa parte buena de cómo puede cambiar la vida por el hecho de que esos viandantes pasaran por allí Ujú. y no lo abandonaran a su suerte, pues Exactamente. eso nutre realmente muchísimo ese Que es tipo lo de más fácil historias. y lo más cómodo de hacer, ¿verdad? Girar la cabeza y hacer como que no has visto nada. Sin embargo, Sí, estas dos sí. personas fueron realmente unos seres humanos Sí, y, totalmente. y bueno, como buenos seres humanos, pues no podían dejarle ahí, evidentemente, y se responsabilizaron de él. Y llamaron a quien tuvieron que llamar para poder darle pues una solución a lo que estaba pasándole, ¿no? Al Sí, pobre Boris. totalmente. Y Ujú. después también ellos se quedaron ahí, estuvieron en todo el proceso de cuando fue liberado. Ellos luego lo Sí. acompañaron incluso al veterinario, nos siguieron preguntando, Ujú. seguimos enviándonos fotos de cómo estás, y Qué vamos, bueno. es una relación ya que eso se queda de por vida. Ahí Qué ha habido bueno. una unión en el amor, y eso es indestructible, eso Sí, nadie lo sí, puede destruir. claro. Ujú. Qué bonito, qué bonito. Bueno, lo dejamos aquí, Cristina. Claro que sí, Tus claro vías que de sí. contacto. Pues mira, nos podéis encontrar en Instagram en asociación-adat, en TikTok en @asociacionadat, X @asociacionadat en mayúscula, y en Facebook en Asociación Defensa Animal Torrent-adat. Bueno, pues compañera, gracias una vez más por todo lo que haces y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y mil gracias a vosotros. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas del Canal del Misterio. Hola de nuevo, Nuria. Hoy, en nuestras recetas y remedios naturales, vamos a hablar de algo que seguramente os va a interesar, y sobre todo le interesó mucho a un oyente que a través de mi página de Facebook se puso en contacto conmigo, cosa que agradezco. Gracias por vuestra confianza, que es el mejor regalo que se puede recibir. Pues me decía si podía decirle cómo se puede hacer la leche de alpiste. Y no solo se puede comprar en establecimientos, supermercados, tiendas dietéticas de alimentación, sino que se puede hacer en casa. Y le gustaría conocer, y dio como sugerencia, cosa que me ha encantado, pues me dio como sugerencia cómo poder preparar en casa la leche de alpiste. Bueno, pues las propiedades ya les hemos dicho anteriormente, es realmente algo único. A mí particularmente es de las que más me gustan y las que más utilizo en mi dieta, en mi alimentación. El alpiste
tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, digestivas para las digestiones lentas, hígado graso, ayuda incluso a metabolizar la grasa en aquellas personas que deseen incrementar lo que se llama la termogénesis, es decir, el calor celular que nos ayuda a que podamos, pues junto con ejercicio físico, una dieta adecuada, quemar más fácilmente la grasa corporal. Y además tiene efectos ligeramente ansiolíticos, es decir, es bueno para el estrés, baja el colesterol, el exceso de colesterol y triglicéridos, tiene efecto depurativo, ligeramente diurético, ayuda también a limpiar los riñones y es muy bueno para la piel. Alguien puede preguntarse, y bueno, es bueno también para tener una voz buena y potente, pues para cantar. Y se preguntarán por qué, porque el alpiste lo asociamos como comida de canarios, ¿verdad? De los canarios, de esos pajarillos. Pues no lo sé, pero malo evidentemente no va a ser. Por lo tanto, para preparar una leche de alpiste casera es sencillísimo y me gustaría que la tuviesen pues a mano muchas personas, porque daremos a conocer en este espacio esos alimentos que van desde cereales, pseudocereales, legumbres, leguminosas, frutas, verduras, plantas medicinales, flores que también son comestibles y hablaremos de ellas, no solo ornamentales, y entre ellos el alpiste. Por lo tanto, compramos en una tienda alpiste y ponemos a remojo en una taza de agua 5 cucharadas soperas de alpiste. La ponemos por la noche mejor. Y por la mañana eliminamos el agua. Ponemos las 5 cucharadas de alpiste remojado en la licuadora. Y atención, le vamos a añadir 1 litro de agua pura. Mejor, con poca mineralización. 1 litro de agua pura. Y esto todo lo que hacemos es licuarlo y lo colamos. Y ya lo tenemos preparado. Eso lo podemos guardar en el frigorífico. Se puede beber a lo largo del día. Esto es importante. Entre los efectos maravillosos que tiene el alpiste, y especialmente esta leche vegetal de alpiste, aparte de hígado graso, etcétera, es que también ayuda a que el páncreas no se canse, ¿vale? Optimiza también lo que es la metabolización del azúcar. En prediabéticos viene muy bien. En problemas como son de digestiones lentas. En fatiga. Cuando una persona se siente que parece que el día, se le hace larguísimo, pues podemos tomar una taza de leche alpiste fría o incluso calentita y viene de maravilla. Por lo tanto, una vez hecha se puede guardar en el frigorífico. Allí se puede aguantar 2 o 3 días, aunque yo siempre lo que recomiendo es que se renueve con frecuencia para que tenga mejor efecto antioxidante y antiinflamatorio. Bueno, pues espero que todos puedan beneficiarse de estos maravillosos productos de la naturaleza, entre ellos el alpiste y la leche de alpiste, facilísima de preparar. Y la próxima semana, más. Hasta la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Bueno, pues ya estamos en esta sección que es, bueno, pues yo diría de las más espirituales del programa, y ya sé que estáis todos impacientes por saber cuál es la historia que nos trae hoy nuestra maravillosa Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos. Ay, te oigo un poquito bajito, acércate un poquito más al micrófono y así te oímos todos perfectamente.
Muy buenas noches, amigos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Además, con la voz tan bonita que tienes, hombre, que se te oiga bien. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Bueno, compañera, ¿cuál es la historia que nos traes? Nuria, hoy traigo una historia muy bonita y que cualquiera de nuestros oyentes la va a poder seguir, porque hace poquito descubrí a una TikToker que se llama Frida Fernanda. Si alguien quiere luego su usuario, pues que me lo pida a través de mi correo. Y bueno, pues esta chica, su hermano falleció hace no mucho y ha decidido utilizar sus redes sociales porque descubrió el tema de las señales y también pues un poquito para enseñarle como terapia y para enseñarle a todos cómo va pasando su duelo. Y me pareció muy especial porque no todo el mundo enfrenta su duelo contándoselo, o sea, que ella, como dice ella, ¿no? Lo cuento delante de una cámara que no me oye nadie, pero no sé hasta dónde llegará esto. Y bueno, pues en una de esas, de sus momentos del duelo de bajón, cuenta que se empezó a sentir un poquito mal y dijo, quizá a mi hermano no le gustaría que yo hablase de él y que yo hable de mi relación con él o que hable de cómo yo me siento a raíz de su muerte, ¿no? Y bueno, pues ella entró ahí un poquito en bucle como diciendo, "Uf". Y alguien le dijo, pregúntale, pídele una señal. Y entonces ella dice bueno, pues que dijo, madre mía, perdóname, me gustaría saber, dice, pero claro, ¿cómo me vas a decir? Oye, pues sí, pues no. Y en esas estaba cuando dice que una mañana se levantó y dijo, bueno, voy a hacer un álbum de fotos y voy a recopilar todas las fotos bonitas que tengo con él desde que éramos pequeños hasta que él se ha ido, ¿no? Y dice que, bueno, iba camino a la tienda de donde te revelan las fotos, donde había ido para que le revelaran las fotos. Sí. Y pensó, ay, hermano, solo espero que no estés enfadado conmigo por lo que estoy haciendo. Llevo unos días que me siento un poquito mal. Mándame una señal. Y dice que entra en la tienda, le pide el álbum al cliente y dice que la señora que estaba detrás de ella, cuando ella estaba pensando, mándame esa señal, hermano, sí, dice que la señora se puso a cantar la canción de Robbie Williams, Angel, en español. Oh. Dice, y justo cantó el estribillo que dice, el ángel que quiero yo, otra vez abriéndome sus alas. Dice, se me cayó el álbum encima de la mesa. Dice, me di la vuelta y mira a la señora y le dije, gracias. Dice, la señora se quedó como, ¿qué dice esta tarada, no? Y dice, gracias, dice, y salí, dice, y yo sé que habrá mucha gente que no me entienda, dice, pero es que esa señal era mi hermano. Diciéndome que tranquila, que pa'lante, que siga contándole al mundo mi duelo y que probablemente a él le encante, porque esto lo estoy haciendo desde el amor y lo que se hace desde el amor, pues claro, no puede fallar. Entonces, creo que se merecía que contásemos su historia. Qué bueno. Porque me ha parecido maravillosa y sobre todo de que es que me fascinan las señales, ¿no? Porque es que están donde menos te lo puedas esperar. Desde luego, desde luego. Y te lo digo yo, que hace poquito recibí una. Sí, bueno, una cierto. y además ratificada. Sí, tú la conoces muy bien. Sí, Pero sí, hoy, sí. esta semana no lo voy a contar porque, bueno, pues el programa ya está muy apretadillo. Pero me comprometo a la siguiente contároslo a todos. Hecho, te lo recordaré. Vale. Vale, a ver, no se me va a olvidar, porque ha sido algo maravilloso y mágico. Pero Sí, y además la verdad que sí. tengo muchas ganas de compartirlo con todos también. Así que, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Nuria, como siempre, gracias por iluminarnos, como cada semana que estás aquí. Y, bueno, tus vías de contacto. Bueno, amigos, pues ya sabéis, Nuri con YPCC, @gmail.com. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria.
consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Qué maravilla de sintonía y el buen rollo que nos trae, ¿eh? Porque sabemos que cuando suena es porque está cerquita, ¿eh? Juan Perdomo, por supuesto. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. La verdad es que sí, yo estaba aquí disfrutando de la cancioncita y en plan como, bueno, como si no la quita. A mí que me deje aquí tranquilito, pero no, hay que trabajar, hay que trabajar. Vale, Sí, vale. sí, que hay mucha gente que está esperando que llegue este momento del programa porque sabe que estás tú y que vienen tus consejos. Bueno, pues aquí estamos, al lío. Pues eso, como tú has dicho, compañero, vamos al lío. ¿Qué Venga. herramienta usas hoy? Pues mira, Nuria, me apetece un oráculo que hemos usado en otras ocasiones, que es muy chulo, muy bonito, que es el oráculo de la sabiduría y da diferentes, o pone el foco, digamos, en diferentes aspectos. Sí. Y es muy interesante siempre de escuchar su mensaje, su consejo en este caso. Fenomenal. Pues vamos a ello, vamos a ver qué dice el oráculo de la sabiduría de Juan Perdomo para esta semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, una carta muy bonita, bueno, todas son bonitas, pero esta particularmente, la carta 51, que se llama La cara amable de la vida. Mira, el significado esencial de esta carta es disfrutar de la vida, Nuria. O sea, es un consejo, yo creo, bastante importante ya de entrada, ¿no? Disfrutar de la vida, de las oportunidades que tenemos, de la abundancia que vivimos, del tener comida, del tener agua caliente, del tener todos esos lujos, porque son lujos auténticos, que muchas veces no valoramos, ¿no? Y a lo mejor ponemos más el enfoque, que está muy bien, cada uno aspira a lo que quiere, cuidado. Claro, claro. Pero a lo mejor ponemos el enfoque en cosas como muy grandes y no valoramos esas cosas que son realmente importantes, ¿no? Por otra parte, también tiene un mensaje o un consejo de déjate llevar por eso, déjate atrapar, ¿no? Digamos, déjate envolver por esa abundancia, por la conciencia, Nuria, de vivir. Incluso aquellas personas que puedan decir, bueno, es que quizás a mí ahora, en este momento, pues chico, abundancia es lo último que tengo. Bueno, la vida también, ¿vale? La vida ya es abundancia, o sea, el estar vivo, me refiero. Sí, sí. Y dejar que las cosas se pongan en su sitio, no dejarnos atravesar por esa desazón o la preocupación excesiva, sino, bueno, ahora estoy en un momento menos abundante, menos amable. Venga, voy a transitarlo, que siempre acabas campando, Nuria, conectar con eso, ¿vale? Que es muy importante. Sobre el tema de las relaciones, esta carta da el consejo de disfrutarlas, disfrutar de la conexión, de la pasión, no solo de la pasión física o sexual, sino también de la pasión de la amistad, ¿no? Del abrazo, del compartir, del invitar a un amigo a un café y contarle cosas divertidas o escucharle. ¿Y por qué no? Escucharle y contarle también cosas menos divertidas si es necesario. Claro. Pero vivir eso, ¿vale? Vivir esa cara amable de la vida desde el lado de las relaciones, con los hermanos, con los hijos, con la pareja, con nuestros animalitos, lo que sea, ¿vale? Pero muy importante conectar con eso en esta semana. Y a nivel material, a nivel de la prosperidad, esta carta nos habla de que, de que revisemos cómo nos relacionamos con eso, cómo vivimos la abundancia, cómo vivimos el dinero, qué creencias, por ejemplo, tenemos del dinero, de la prosperidad. ¿Tú te dejas querer por el dinero o eres de las personas que expresa eso del dinero sucio, corrompe, yo qué sé, ¿no? Revisar un poco ahí eso, porque es importante que nos entreguemos a esa parte de la vida. O sea, la cara amable de la vida, Nuria, es una carta que nos dice, pero a ver, si la vida te quiere dar, claro, déjate querer, déjate dar, ¿vale? No cierres tú ese flujo de abundancia, pues por eso, por creencias, patrones, etcétera. Sí, sí. Y luego hay una de esas creencias más poderosas que Ajá. existe en muchos de nosotros y que a veces no se da uno ni cuenta, es el pensar que no lo merecemos.
Correctísimo, esa es la peor de todas y es súper habitual, es verdad, no me lo merezco, ¿no? Sí. Eso es un 5 de oros que digo yo, ¿no? Sí, totalmente. El 5 de oros es soy carente, no me lo merezco, no voy a tener, no voy a llegar, no soy suficiente para tener, no soy merecedor de esa abundancia, ¿no? Eso es muy importante y eso hay que revisarlo mucho todo el tiempo, entiendo yo, pero quizás esta semana más, ¿no? Y a lo mejor hacer algún trabajito de desapegarnos de esa creencia y mira, saber que si Dios nos puso aquí no es para pasar pena. Claro. ¿No? Y que si Dios nos puso aquí es para estar lo mejor posible y poner nosotros de nuestra parte, pero también dejar que la vida nos dé eso que tiene, ¿no? Así que muy importante ese punto que tú acabas de dar, Nuria, el merecimiento, que está totalmente relacionado con la abundancia, evidentemente. Sí. Y por último, el mensaje de protección que da este oráculo al final siempre. El mensaje de protección de esta carta, Nuria, es que miremos si estamos digamos, evadiéndonos mediante los placeres, la comida, otra sustancia o alguna sustancia, o relaciones, o incluso el trabajo, no sé, lo que sea, ¿no? A veces esta carta aparece para decirnos, oye, disfrutar de la vida, sí, por supuesto, pero con equilibrio. O sea, si tú comes, usas la comida, como ejemplo lo pongo, ¿no? Sí. Para tapar una herida emocional, para tapar alguna cosita, pues eso ya no es abundancia, eso es otra cosa. Claro. ¿Vale? Que yo no digo que nuestra gente lo esté haciendo, ni tú ni yo, pero bueno, ahí está el mensaje, ¿no? Sí. El entender como mensaje de protección que nos relacionemos con esa abundancia, con esa cara amable de la vida en todos los aspectos, desde el equilibrio también, ¿vale? Claro. Comer, pero no como hay un pasaje de la Biblia, creo que dice algo así como bebed, pero no os embriaguéis, algo así. Sí. Bueno, pues eso, tómate una copita de vino, pero no te me pilles ahí una corza. Y con eso, como con todo, con las relaciones, con el trabajo, con todo, ¿vale? Saber ver también ese lado de decir, vale, hasta aquí ya estoy saciado, no voy a comer más o no voy a coger más de lo que puedo masticar, ¿vale? Muy efectivamente, sí, totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por tu sabiduría, por la sabiduría de tus herramientas. Y bueno, pues ahora tus vías de contacto, Juan. Gracias a ti, Nuria, y a todas nuestras queridísimas personitas oyentes. farotarot@gmail.com es el correo al que pueden escribirme. 691-402-203 el teléfono al que también pueden llamar o escribir. Y me pueden encontrar en redes sociales y YouTube como Juan Perdomo. Muy bien. Pues dicho esto, hasta la semana que viene, compañero. Hasta la semana que viene, Nuria. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche, querida familia. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis aprendido algo? ¿Os habéis quedado con ganas de más? Bueno, pues ya sabéis que el miércoles que viene tenemos otra cita. Nosotros pasamos lista. Y que sepáis que nosotros también estamos ya deseando que llegue el miércoles de la semana que viene para volver a estar juntos. Así que, dicho esto, ahora vamos a por la frase de la semana. No existen encuentros accidentales entre almas. Cada persona que ha tocado tu vida ha sido perfecta para tu crecimiento. Hoy solo bendícelos con amor y diles gracias por la lección. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu.
Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.